Evaluación de la entrevista. Informe de la entrevista individual. Entre los datos que se encuentran en este informe están datos generales del entrevistado, explicación de cómo y por qué surgió la entrevista, indicando así las expectativas del entrevistado, contexto y circunstancia en la que se desarrolló la entrevista, lugar, confort, condiciones en que se desarrolló la entrevista, actitud y clima, transcripción de la entrevista, descripción minuciosa de los diálogos y situaciones surgidas durante el proceso, interpretación de la entrevista. En este deben aventurarse las interpretaciones que se obtengan con respecto a la personalidad del sujeto. También deben analizarse las posibles interpretaciones a los motivos inconscientes del comportamiento del entrevistado. Interpretación global. En este apartado se presentan las conclusiones extraídas del proceso, procedimientos y estrategias usadas en la entrevista. Aquí se debe especificar las estrategias particulares que usó el entrevistador durante la entrevista. Informe de la entrevista familiar y escolar. Los datos sobre el alumno en su contexto familiar deben ser las características personales y relaciones sociales, grado de autonomía, juego y ocio, salud y otras intervenciones extraescolares, actitud y hábitos en los estudios. Sobre los datos del propio medio familiar que favorece o dificulta el desarrollo del alumno están la estructura familiar, relaciones familiares, valores predominantes, vida cotidiana y ocio. Los datos sobre el entorno social que favorecen o dificultan el desarrollo del alumno son las características del servicio del pueblo o barrio, grupos de referencia fuera del contexto escolar y familia. Integración de los datos en el expediente psicopedagógico. El informe psicopedagógico requiere el análisis concienzudo y cuidadoso de los datos obtenidos durante el proceso de la entrevista. Sin lugar a dudas, la integración de un expediente psicopedagógico requiere de más de una entrevista y de un proceso metodológico prolijo y profesional. Los apartados que éste debe contener son los siguientes: datos personales, nombre del sujeto, fecha de nacimiento, edad, fecha de exploración, dirección, grado escolar, escuela a la que asiste, edad de sus padres y escolaridad de los padres. Los profesionales que han intervenido, los que hayan intervenido en las etapas del sujeto, se incluyen médicos, especialistas psicológicos y pedagógicos. El motivo de la valoración. La razón de este apartado es más que nada analizar la causa por la que el individuo ha sido canalizado al servicio, como lo describen los padres o el sujeto. Procedimiento de valoración. Estas son las técnicas y pruebas utilizadas o la conducta durante la exploración. Historia personal del sujeto. Historia evolutiva, puede ser clínica y la historia escolar. Autonomía personal. Aspectos sociofamiliares. Se describen los aspectos relevantes acerca de la estructura de la familia del individuo, su estado socioeconómico, su dinámica familiar y sus intercambios, fortalezas y debilidades de la misma. Resultados e interpretación de las pruebas. Síntesis diagnóstica. En este apartado se incluye un breve juicio sobre el estado del sujeto. Modalidad educativa recomendada. En esta se precisa la recomendación dada por el evaluador acerca de la mejor opción educativa del suceso. Orientaciones. Estos son el estilo de aprendizajes y las orientaciones para la intervención educativa.